nosotros, bienvenidos a Entre Líneas, espacio de entrevista lunes a viernes a través del canal de la familia. Hoy hablamos de un tema que nos compete a todos los que de alguna manera tenemos una casa hipotecada, que es gran parte de la población puertorriqueña. Mucho esfuerzo para tener una vivienda, que los préstamos casi siempre son de 30 años. ¿Qué ocurrió en el 2017? Dos sistemas atmosféricos que trastocaron la economía y muchas veces hasta los ingresos nuestros y nuestra familia. Alternativa de los bancos, una moratoria de unos 3 meses, aunque no era tal cosa como una moratoria, porque había que pagar todo lo debido entre los meses de octubre, noviembre y diciembre en el mes de enero. Vamos a hablar sobre varias alternativas que uno puede hacer, entre estas las recomendaciones que hace una organización que se llama Quédate con tu casa. Hoy en Entre Líneas, 5, 4, 3, 2, 1. Nos acompaña la licenciada Natalia Colón Díaz. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida aquí a Canal 13. Gracias por la oportunidad que me das para dirigirme al público televidente. Vamos a comenzar explicando qué es Quédate con tu casa. Quédate con tu casa es una iniciativa que hemos desarrollado en nuestra oficina de servicios legales con el propósito precisamente de brindarles servicios legales de calidad con algún tipo de, con profundidad en el manejo de procesos de ejecución de hipoteca. Nosotros comenzamos esta iniciativa hace aproximadamente 2 años. Ante la alza significativa de las ejecuciones hipotecarias en Puerto Rico, alza que desafortunadamente ha ido aumentando año tras año y que quizás ahora estamos entrando en la etapa cúspide, ¿verdad? O en un proceso en donde podemos ver un significativo volumen mayor tras el paso del huracán, como usted bien afirmó. Pero ¿a qué se debe tantas ejecuciones? ¿A que las personas realmente no cualificaban para un préstamo hipotecario y le otorgaron el préstamo y cuando llegue al término de unos meses o unos cuantos años ya no puede pagar la casa y el banco se ve obligado a decir, usted tiene que desalojar, voy a empezar el proceso de quitarle su vivienda? Pues esto no es desconocido y no es un secreto, ¿verdad? Que desde antes del 2008 que surge pues la famosa burbuja hipotecaria en Estados Unidos, ciertas prácticas de prestación de dinero, ¿verdad? De todo tipo de préstamos de consumo, incluyendo los préstamos hipotecarios, pues desafortunadamente para muchos consumidores se dieron bajo unas consideraciones de prestación en donde la cualificación de ese individuo, ¿verdad? De ese consumidor quizás no hacía una proyección a largo plazo de ese nivel de ingresos y de que persistiera ese nivel de ingresos. Eso ha creado diversas crisis, ¿verdad? Está el consumidor que compró y especuló con el mercado hipotecario, sí, que hasta hace 10 años se nos decía, compra una casa porque esa casa te va a apreciar el valor y ahí tienes el famoso equity que en algún momento vas a poder utilizar para lo que sea. La propia industria buscaba que las personas compraran casa, claro, porque lo normal era que iba a aumentar el valor y que iba a tener, entonces hay gente que tiene 4 o 5 casas y que las alquila o que las tiene ahí para... Se promovía ese tipo de consumo, de ese tipo de préstamo, y no tan solo sobre la compra de propiedades de segunda de inversión, ¿verdad? Segunda, terceras propiedades, sino pues se dio la práctica de personas con su casa casi salda, entrando en procesos de refinanciamiento para precisamente disfrutar de ese famoso equity, ¿verdad? O por lo menos nosotros tenemos en la oficina de todo, tenemos gente que lleva casi 25 años en su casa que está a punto de perder la casa porque en un proceso de refinanciamiento pues han surgido circunstancias no previsibles para ese consumidor que le imposibilita cumplir con la obligación tal como está pactada. Pero hay que dejar claro una cosa, o sea, hay consumidores que optan por no continuar pagando su casa y abandonan esa obligación por completo. Y que lo están haciendo a propósito. Será la razón que yo tenga, pero podría ser que a propósito. Pero hay otros consumidores que esa no es la realidad, que la realidad es totalmente distinta. La realidad es que se les cualificó, que se les hizo una proyección de que en efecto iba a poder cumplir con esa obligación. Y no pueden. Y que hoy se dan cuenta que como se pactó, no pueden cumplir. Pero hay manera de que los bancos modifiquen estos préstamos para que el consumidor pueda cumplir con el pago, porque la verdad los bancos lo que quieren es que le paguen. Claro, y debemos estar todos claros, o sea, como consumidores nosotros entramos en una obligación que, como usted bien dijo, a largo término. Y hoy estamos saludables, con ingresos y con capacidad de repagar esa obligación, pero pueden pasar muchas circunstancias que me prohíban a mí o que me imposibiliten a mí de cumplir con la obligación. Sí hay formas de modificar esos términos, ¿verdad? Porque ahí es que se acude al banco a través de los departamentos de mitigación de pérdidas, como le conocemos comúnmente en nuestro español English. Los mitigation
Son departamentos que preexisten, ¿verdad? Que no es algo que se crea en virtud de esta nueva circunstancia. Y es precisamente para que el consumidor pueda entrar en un proceso de negociación con su banco con el propósito de modificar los términos originales del contrato de hipoteca. ¿Esto sin cambiar el tiempo que dura la hipoteca? No, la modificación tiene diferentes variables. No hay una pastilla solamente, no hay una varias pastilla, dosis. Exactamente, depende del tipo de préstamo, depende del consumidor, ¿verdad? Las características de ese consumidor, depende del famoso inversionista, que hablaremos más adelante de eso, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene esa creencia? ¿Quién es el que en el mercado secundario tiene ese pagaré que pueda cobrar esa creencia? O sea que depende de un montón de varias circunstancias. Los préstamos, por ejemplo, que son préstamos garantizados a través de diversos programas federales, ¿verdad? Que los conocemos como los préstamos FHA, veteranos, rural, los que se venden al mercado secundario Fannie Mae, Freddie Mac. Todos esos tipos de préstamos tienen regulaciones bien estrictas que los tienen que cumplir de forma igual todos los bancos. Hay otros préstamos que son los préstamos que le llaman préstamos cartera, que de ordinario son préstamos que retienen la institución que emite el préstamo o que los revende el mercado secundario a otro tipo de inversionista privado, pues que las determinaciones o las formas en donde ellos entran en procesos de modificar va a depender mutuamente, exclusivamente en función de lo que la creadora determine. Vamos a ejemplificar un poco esto. Pasó Irma, pasó María y los bancos comenzaron a decir, llámenos, póngase de acuerdo con nosotros, hay un pago de moratoria casi automático para que no paguen octubre, noviembre y diciembre, pero entonces lo que no decían era que en enero había que pagar todos los pagos. Eso no se decía, o por lo menos no era comentado por los bancos. Sí, las personas que iban a orientarse pues sabían que en enero tenían que cumplir el pago, pero eso no es una moratoria. Pues mire, la experiencia de la moratoria después de los pasos de los huracanes es, desde mi perspectiva, un acto de desinformación absoluta, ¿verdad? Tanto desde los bancos de cómo se presentó inicialmente la información, la incapacidad del consumidor de poder llegar a esa información de una forma más rápida y ágil, ya sea porque el banco no agilizó el proceso ni se comunicó one-on-one, ¿verdad? Esa llamada individualizada con cada cliente para explicarle su situación. Y la realidad es que aquí no teníamos el servicio eléctrico, ¿verdad? Los medios, pues no había mucha conexión con medios, etcétera. Y se empezó a correr allá afuera el concepto de moratoria automática. Pero las personas, licenciada, las personas lo que pensaban era que no los voy a pagar ahora, los voy a pagar al final. Lo que único que va a hacer es se va a extender 3 meses mi préstamo. Pues estamos bien. Y te voy a explicar por qué es que se da la confusión. Lo de la moratoria automática sí funciona para otros productos de consumo. Tiene a ser consumo de préstamo de auto, tarjetas de crédito, otros tipos de préstamos en donde se es más flexible a la hora de cambiar los términos del contrato de hipoteca. En las hipotecas se llevó un mensaje inicial de vamos a ayudarte, vamos a aliviarte la situación, pero por ejemplo las hipotecas FHA, que según la Asociación de Bancos está dentro del grupo grande de hipotecas en Puerto Rico, con un 70% casi de hipotecas, por lo menos si a través de FHA y otros inversionistas regulados, están planteando, ¿verdad?, que a enero tenías la obligación de poner al día la cuenta esos 3 meses que estuviste sin dejar de pagar y pagar la hipoteca corriente. Y ahí es que viene la gran crisis del consumidor, de que la mayoría de las personas no tiene de su bolsillo forma de sacar ese pagaré del mes corriente, más los 3 meses que tiene acumulado, y entramos en un proceso de casi entrando a un pago tardío de casi 120 días. Eso y estamos hablando, es significativo. claro, estamos hablando de 4 meses que posiblemente ya entre en lo que sería el proceso de comenzar a quitarte la casa. No me contesta ahora, me contesta al regreso de la pausa aquí en Entre Líneas.